Bueno, vamos a ver, he tenido un pequeño lapsus, no he empezado a grabar la reunión desde que empezamos. Vamos a ver la parte por la que íbamos más rápidamente, así los que os hayáis incorporado más tarde podéis ver qué es lo que hemos visto anteriormente. Hablamos de la aplicación del sistema de gestión ambiental, ¿no?, al sector de la construcción. El tema está planteado fundamentalmente desde la parte más práctica, que es la de la operativa, a la última, que es lo que vamos a ver, que es toda la parte de liderazgo, políticas y seguimiento del sistema en general, ¿vale? Lo he planteado así porque, bueno, como ya habéis visto los sistemas de gestión anteriormente, creo que es mejor hacerlo así. Bueno, lo primero que debemos de hacer es hacer un análisis del entorno, y dentro de la parte que ese análisis del entorno lo podemos hacer con un análisis DAFO, o bien más o menos plantearlo como está planteado aquí, que es analizando las actividades, viendo qué riesgos crea cada una de ellas, ¿vale?, analizando los requisitos legales. Bueno, primero aquí tenemos las actividades, puesto que es fundamental, ¿no?, las actividades y procesos. Eso es necesario hacerlo, es parte del análisis del entorno y ver qué impactos pueden crear en el medio ambiente. Yo planteo dos formas, una de todos aquellos que son de oficinas, puesto que los, eh, los riesgos de impacto ambiental de una oficina son diferentes o quizá menores que los de campo, ¿vale?, o de construcción, y lo he clasificado en esos dos aspectos. Esto no necesariamente tenéis que hacerlo así cuando hagáis la evaluación, ¿no?, del entorno de la empresa. Por ejemplo, en los de oficina tenemos consumo de recursos y generación de residuos fundamentalmente, ¿vale?, mientras que en la construcción también tenemos emisiones, afección de aguas y de suelos y vertidos, ¿no?, de líquidos que utilizamos. ¿De acuerdo? Luego también tenemos que tener en cuenta, dentro del análisis de ese entorno, la legislación aplicable tanto desde la local a la supranacional, y que, como comentábamos, pues normalmente es inmensa, puesto que claro, digamos que una vez que se crea una ley, luego se van cubriendo lagunas con otra serie de, pues no sé, aquí en España los llamamos reales decretos, ¿no?, o decretos. Y comentaba también la necesidad que podía haber de que en los gobiernos hubiera, dentro del personal funcionario que trabaja en este campo, personas que se dedicaran a refundir todo esto y sacar un único documento para facilitar la gestión, ¿de acuerdo? Pero bueno, no obstante, es importante, puesto que lógicamente todos los sistemas de gestión requieren cumplir con la legislación, y en el tema y en medio ambiente y seguridad y salud puede ser volverse loco, e incluso puede ser que nos olvidemos de algo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener una revisión continua de todo esto. Bueno, luego pasamos ya a la evaluación una vez hecho el análisis del entorno, tenemos que evaluar todos los criterios que tengamos, tanto de eso como de los riesgos específicos que se generen por esas actividades que hemos visto. Y para hacerlo, lo suyo es lo mejor que se puede hacer, yo creo que lo más conveniente puesto que en construcción hay muchísimo tipo de actividades, deciros que normalmente en los pliegos generales que tiene cada país viene clasificado esas actividades, ¿no?, esas unidades de obra que se llaman, y podemos utilizar esas mismas actividades para sacar luego todos los riesgos y aspectos ambientales significativos, ¿no?, que es de lo que se trata y que son los que tenemos que realmente cuidar a la hora de ejecutar un proyecto.
Bueno, estos son los que veis ahí: generación de residuos, emisiones a la atmósfera, vertidos líquidos, afección del suelo, afección de las aguas. La afección de las aguas puede ser por vertidos contaminantes, que finalmente que sean directos a un cauce de un río o al mar, o que lleguen a través de filtraciones por el terreno. Pero dentro de las afecciones de las aguas, igual que la afección del suelo, que ahora, por ejemplo, podemos dar algún ejemplo, las afecciones de las aguas se refieren a las intervenciones que podemos hacer en cauces o en costas para ejecutar nuestros trabajos, aquellos trabajos temporales que necesitamos hacer para poder trabajar. Es decir, si estamos muy cerca del mar y nos ponemos a excavar, probablemente aparezca el agua a poca, o sea, a nivel piezométrico, aparezca antes que si estamos tierra adentro, ¿no? Aunque no necesariamente, eso también depende de las presiones que haya intersticiales del terreno, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos que ejecutar una serie de contenciones para poder vaciar el agua, quitar el agua y poder trabajar dentro, ¿no? Y hacer las cimentaciones, por ejemplo. En cuanto a las afecciones del suelo, pues tenemos, incluso voy a poner un ejemplo de un entorno urbano en el que, imaginaos que vamos a hacer un edificio y tenemos que cortar la acera porque necesitamos espacio. Entonces, estamos afectando el suelo de alguna forma y tendremos que crear algún sistema de paso de peatones para que los peatones puedan seguir circulando por ese mismo lado, por esa misma acera donde estamos ejecutando las obras. Esto es lo que entraría dentro de afección del suelo, etcétera, ¿no? Luego tenemos también aspectos derivados de situaciones de emergencia. Pues una vez que ha habido una emergencia y ha habido un accidente, pues lógicamente debemos tratar de prever esos aspectos, y si ocurre el accidente, pues debemos de tratar de ¿no? de aprender la lección de eso e incorporarlo dentro de nuestro sistema de riesgos, de evaluación de riesgos posteriormente, con sus medidas preventivas, que en la norma 2015 lo que han hecho es desaparecer del grupo, ¿no? de aquella sección donde venían también las acciones correctivas, y han desaparecido de ahí porque esas acciones preventivas se consideran que son las acciones que estamos implementando para disminuir el impacto de los riesgos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de hacer la evaluación de riesgos, que es otra parte posterior al conocimiento del entorno de la organización, ¿no? Donde ejecuta sus trabajos, el entorno donde ejecuta los trabajos, debemos de hacer también ya una evaluación específica de esos riesgos, que muchos de ellos pueden venir de la evaluación anterior, ¿no? Del conocimiento del entorno. Esa evaluación es aconsejable hacerla como planteo aquí. Es una forma, pero bueno, debemos de tener en cuenta la probabilidad de afección, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? O sea, la probabilidad de que un riesgo se convierta en accidente. La sensibilidad del medio: no es lo mismo una ciudad, ¿no? Trabajar en una ciudad que trabajar en una zona próxima a un parque natural, o incluso que atravesemos un parque natural, ¿no? La magnitud, es decir, lo que puede abarcar la cantidad de terreno o que puede abarcar o del agua, ¿no? O de ríos, qué longitud puede llegar a tener una contaminación de un río, por ejemplo. Porque bueno, si tomamos medidas la podemos contener antes, ¿no? Y si no, llegaría al mar. Entonces, la magnitud en extensión del daño, del posible daño que se pueda crear. La persistencia, que persistencia se refiere al tiempo que va a durar cualquier impacto que hayamos creado en el medio ambiente, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos contenido ese impacto, ¿de acuerdo? O sea, eso se refiere a la persistencia. La gravedad, lógicamente, es la intensidad con que
con que se dan esos impactos ambientales, ¿no? O cuando los riesgos y los aspectos ambientales se convierten en impacto, ¿no? Y realmente causan daño a la naturaleza. Luego tenemos la duración, que es el tiempo que dura ese impacto, es decir, desde que aparece el impacto, ¿no? Tenemos ese accidente o ese vertido, ¿de acuerdo? Hasta que lo contenemos. No tiene nada que ver con la persistencia, que la persistencia es como se ha creado un daño, pero ese daño es el tiempo que tarda el entorno en volver a recuperarse al tiempo original, o sea, al estado original. Y tenemos también luego el destino de la contaminación, ¿no? Donde llegue y por donde transcurra ese contaminante. Para hacer esa evaluación por cada una de estas funciones establecemos unos criterios que veremos luego más adelante en una ficha, con una escala, es decir, si ocurre esto o si esto ocurre en tal sitio le doy tal puntuación, si ocurre en tal otro le doy tal otra puntuación, etcétera. Y así obtenemos una escala de valores que nos ayudarán a tener en cuenta, a considerar de mejor forma esos impactos que se puedan causar, o sea, evaluar esos riesgos, ¿de acuerdo? Y luego posteriormente se fijará un valor de referencia a partir del cual consideramos que ese riesgo es no tolerable o ¿no? O que debemos de poner medidas, queramos o no queramos, para contener ese riesgo y evitar el accidente. Sí, eso vamos a ver en esto, ahora eso lo decimos, ¿no? Tenemos que establecer un nivel, ¿no? Y obtenemos, en principio, cuáles pueden ser importantes y cuáles no. Podemos tratar todos los riesgos, sean importantes o no, ¿de acuerdo? Pero vamos, lo que debemos hacer es, puesto que las empresas no tienen recursos infinitos, es centrarnos en los que consideremos importantes o significativos. Y a partir de ello establecemos unas medidas preventivas, ¿no? Para prever esos impactos, y deberíamos de hacer luego también otra evaluación con los mismos criterios, pero ya con las medidas establecidas, de tal forma que nos ayude a determinar si ese riesgo ha dejado de ser significativo. O sea, si es hacer una segunda evaluación y revisar esa evaluación para ver si realmente estamos más cerca de evitar los accidentes, ¿no? Los accidentes medioambientales. Esas medidas son medidas preventivas, que por eso hablábamos antes de que se han retirado en la nueva norma, se han retirado de una sección y se han colocado dentro del análisis de riesgos y de oportunidades. Bueno, aquí veis como un modelo de evaluación. No deja de ser un modelo, cada uno podrá evaluar como consideréis oportuno, pero lo que sí debemos de tratar de hacer es de buscar en la experiencia de otras empresas que ya llevan tiempo funcionando, ¿no? O incluso si yo, por ejemplo, entro en una empresa ahora a trabajar como responsable del sistema de gestión ambiental, lo que debo de hacer es recopilar todo el historial y analizar todo el historial que tenga referente. Y si es una implantación nueva, pues debemos de tratar de conseguir información de la competencia. Hay bibliografía que nos ayuda a determinar si las evaluaciones que estamos haciendo son frecuentes o no, o sea, las están utilizando otras empresas o no. Bueno, ya tenemos evaluado los riesgos, tenemos establecidas unas medidas preventivas y ahora debemos de verificar que lo que antes la norma llamaba control operacional, que ahora entra dentro del apartado
no sé si es el 8 de la nueva norma, no recuerdo bien, que es operación, ¿de acuerdo? Entonces, que son aquel tipo, todas las medidas y controles que tenemos que establecer para verificar que las medidas preventivas que hemos establecido se están cumpliendo, con el fin de evitar los accidentes ambientales, lógicamente, ¿no? Entonces, dentro de este control operacional, deberíamos de hacerlo por procesos, ¿eh? De tal forma que ya pongamos indicadores, que dentro de esos indicadores del proceso, si hablamos de un sistema de gestión integrada, deberíamos de poner indicadores de calidad, indicadores de medio ambiente, indicadores de seguridad y salud, indicadores de responsabilidad social corporativa, indicadores económicos si queremos tener un control también de la gestión de la producción, ¿no? Pura y dura, etcétera. O sea, eso ya es dependiendo de la gestión que queramos llevar. Y dentro de ese control operacional tenemos, y de esos indicadores debemos definir las responsabilidades, qué es lo que debe controlar cada uno y quién lo debe controlar. Por otro lado, tenemos que controlar, definir dónde van los puntos de control, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a controlar, cuál es el motivo, porque es muy importante que la organización, todo el personal de la organización conozca los motivos de lo que hacen, porque si no trabajarían totalmente desmotivados, y el por qué es la principal pregunta o explicación que podemos dar para motivar a la gente, porque muchas veces la gente se pregunta que por qué se está haciendo eso, ¿de acuerdo? Pues lo que vamos a ver, por ejemplo, a la hora de controlar un residuo, no es lo mismo acumularlo en una zona preparada pero sin ningún tipo de contención, aunque solo sea una contención inferior solo, o meterlos en un contenedor. Si se pide un contenedor hay que explicar el porqué. Por ejemplo, un vertido de hormigón, pues habría que establecer un área impermeable para evitar que filtre mucho el suelo o que esa penetración en el suelo no sea muy fuerte para después poder limpiarlo. O colocar algún tipo de zona, ¿no? de protección sobre el suelo. Sin embargo, para un vertido líquido, imaginaros un depósito de gasoil, pues debemos de contener también los laterales, puesto que si no el depósito el líquido empieza a extenderse por todos los alrededores del depósito. Bueno, y luego habíamos dicho qué es lo que hay que controlar, cómo, por qué y cuándo, en qué momento, ¿no? Vamos a poner esos controles. ¿De acuerdo? Entonces, esto entraría dentro de la planificación del sistema de gestión ambiental, ¿no? Y a partir de los procesos, pues decimos, en este punto del proceso hacemos esto, en este otro punto del proceso hacemos lo otro. Por ejemplo, se me ocurre en el tema de replanteo, ¿no? Pues sabéis que los topógrafos utilizan, también es verdad que cada vez menos, o los sprays, ¿no? Para marcar, o son también incluso son biodegradables, pues tenemos que tener en cuenta en qué momento y cómo vamos a controlar esos residuos que vamos a recoger, ¿no? Por ejemplo, de los topógrafos, por su actividad y el proceso de replanteo. Aquí también tenemos que hablar que otra de las otras partes que debemos considerar en el análisis es el ciclo de vida, en el cual todo este tipo de cosas, como lo que acabo de comentar, a la hora de elegir un spray normal, si elegimos uno que nos lleva disolventes orgánicos, pues lógicamente el impacto que causa en el medio ambiente será menor. Solo se vendría dado a lo mejor por los componentes de esa propia pintura, no por los sólidos, ¿no? La contaminación que puedan crear los sólidos de la pintura. Pero si los disolventes no son peligrosos, pues estamos disminuyendo mucho el impacto. También el ciclo de vida nos ayuda a
a disminuir los riesgos, ¿no? Puesto que debemos de pensar en las diferentes fases que tiene un proyecto para incorporar materiales más o menos amigables con el medio ambiente, para controlar el diseño, ¿no? Para controlar todo el sistema de transportes de esos materiales y el impacto que pueda causar ese transporte, ¿de acuerdo? Puesto que imaginaros también que para alimentar la maquinaria hemos puesto un depósito y las cisternas de gasoil que transportan pueden tener accidentes, ¿no? Entonces hay que considerar también las diferentes partes del ciclo de vida de nuestro futuro producto que va a ser la obra. Sí, vamos a ver, Ernesto dice lo de los fosos, yo creo que en eso tiene razón, lógicamente si tú haces algo, luego te toca picarlo, lógicamente, ¿no? Vamos a ver, yo lo que haría es tratar de, de que, bueno, sabéis que el depósito se va a lo mejor consumir más agua, pero claro, eso es lo que hay que valorar y qué impacto ambiental puede tener una cosa u otra. Pero a lo mejor lo que conviene hacer es verter un poco de agua lavar la canaleta, que eso no va a crear mucho residuo. Se podrá incluso casi verter directamente al suelo, aunque no es conveniente, ¿no? Se puede poner alguna zona, un plástico y, como decía, un sistema de contención, lavar la canaleta ahí, meter agua en la cuba si queda algún resto y transportarlo moviéndose igual que han venido para la planta y ya vaciarlo en la planta donde hay fosos y pozas de lavado, ¿no? Entonces, lógicamente, es una forma de controlar ese tipo de cosas. Todo esto hay que valorarlo, esto es lo que debemos de tener en cuenta en el análisis de los riesgos, porque también habrá que buscar las opciones más. Verificación, entonces, luego tenemos que hacer, o sea, tenemos que hacer un plan de control que, bueno, pues ya estoy dando, ¿no?, ciertas ideas, por ejemplo, el control de los vertidos, pues lógicamente quien esté allí cerca, lo que no podemos hacer, aunque también muchas veces a lo mejor puede ser necesario, es poner un seguidor de los camiones a ver qué hacen, ¿no? Porque si una vez que abandonan la obra hasta que llegan a la planta de hormigón, puede ser que se pongan a limpiar entre medias. A mí eso me ha sucedido. Pero lógicamente si les pillas, puesto que hay mucha gente que va y viene, si la gente está concienciada, pues lo lógico es que nos digan, oye, mira, yo he visto un camión ahí que estaba lavando un kilómetro, un kilómetro más allá. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas precisamente es lo que constituye riesgos, son detalles de riesgos del trabajo en las obras. Luego debemos de verificar que esos controles se hacen y para ello tenemos que generar registros. Y son muy importantes. Ahora cada vez más, como cada vez dudamos más del trabajo del vecino, pues ahora se lleva mucho también incluso hacer vídeos y fotografías, ¿no?, para demostrar que se estén cumpliendo un determinado criterio, ¿no?, de control. Bueno, pero aparte de eso, pues también registrar pues cuántos camiones hemos manejado, cuántos hemos detectado que no están lavando como donde ellos se les dice que es en la planta de hormigón, etcétera. Y yo suelo hacer siempre mucho hincapié en que los registros deben de existir, porque es la información operativa que vamos a tener después para hacer la revisión por la dirección, con lo cual todo este tipo. Con lo que, bien, por ejemplo, aquí Ernesto también está apuntando una idea, lógicamente, que qué es lo que hace con los residuos de hormigón, ¿no? Con lo cual ya es un registro de control. Daros cuenta también, eso es como cuando son residuos peligrosos y se los tenemos que dar a un gestor. Pues lógicamente él nos va a dar un albarán o una nota diciendo qué cantidad ha recogido y cómo. Todos estos tipos de registros se debe de pelear por ellos. Va a depender mucho de la conciencia que tenga cada persona, ¿no?, cada trabajador,
Y hablo no solo de la empresa, sino de todos los proveedores y sus contratistas que trabajan en ella. Bueno, cada empresa establecerá estos controles conforme a los requisitos que tenga que cumplir. Hay una cuestión también que para mí es muy importante dentro de las obras y probablemente en otro tipo de industrias, ¿no? Pero es fundamental, puesto que si, por ejemplo, dentro de los programas de impacto ambiental, ¿no? Y de las licencias de impacto ambiental, se parte de una situación inicial y de una previsión, ¿no? Se analizan todos los impactos que pueda haber y luego se hace una previsión de cómo puede acabar eso, ¿no? Es un antes, un durante y un después. Eso mismo se debería de hacer en la obra. Es decir, mediciones o registros anteriores a la ejecución del trabajo, ¿no? Que por ejemplo en este caso si estamos hablando del hormigón, pues el registro sería el albarán de que se han cargado tantos metros cúbicos, ¿vale? Ese sería el antes. El durante sería lo que se vierte realmente en la estructura que se esté hormigonando. Y después puede ser lo que decimos de los residuos que se rechazan, los camiones que se rechacen por falta de calidad o lo poco que pueda quedar en alguna cuba porque no se ha acabado de vaciar totalmente, ¿no? Entonces, estas tres fases también deben de ser consideradas para poder luego tener una mayor información a la hora de evaluar realmente el impacto. Es decir, se trata de registrar una situación inicial, una situación de operación y una situación final de impacto final, ¿ya? ¿No? de cómo ha quedado todo. Bueno, aquí por ejemplo tenéis un modelo de fichas de control medioambiental que la relacionamos con cada aspecto ambiental. Voy a intentar aumentarla para que la veáis mejor y lo vamos viendo. ¿Veis? Tenéis ahí, por ejemplo, la actividad, ¿no? El área de riesgo, el impacto sobre el medio previsto en el análisis de riesgos, los documentos a generar para que la gente sepa qué registros debemos de tener y qué registros nos van a aportar la información que buscamos. Luego los conceptos de inspección o de control y el criterio de aceptación. Por ejemplo, en este caso es una afección a otras afecciones, ¿no? Que en este caso son todo referente a las licencias, ¿no? De autorización para regular el tráfico si estamos afectando el terreno y estamos haciendo un desvío de carretera, por ejemplo. Pues necesitamos una autorización para hacer ese desvío. Que existe la autorización, bueno, del ayuntamiento o de la policía, ¿no? Que esté en esto, por ejemplo, si os veis, esto es lo que tiene que haber previamente al inicio de la actividad. Este sería el antes. Están previstas las señalizaciones, todos los carteles que tengamos que poner, los semáforos, balizamientos, ¿vale? Para regular ese tráfico. ¿Cuál es el criterio de aceptación? Pues bueno, pues que existan, que cuando vayamos, que antes de empezar veamos allí ya las señales que se van a colocar, que las tengamos en el almacén disponibles para colocarlas. ¿Vale? Luego, para esto mismo, luego, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues que el durante sería que esas señales están colocadas y están en funcionamiento y verificar a diario que funcionan. Imaginaros que tenemos un desvío solo con un único carril en el que tienen que ir los coches en un sentido y en otro, con lo cual tienes que cortar en un momento y cortar en otro. Entonces, las medidas establecidas para regular ese tráfico deben ser vigiladas también y hacerle un seguimiento. Bueno, volvemos al tamaño. Bien, y luego ahora, esto sería toda la parte más práctica
y donde podemos ver casos más específicos referente a la actividad, ¿no?, en el sector de la construcción. Tenemos otra serie de conceptos que marca la norma, que yo los he incluido aquí al final y que vamos a tratar de hacerlos, verlos más deprisa, porque esto ya está es muy parecido a cualquier otro tipo de actividad o sector empresarial. Bueno, la política ambiental, bueno, pues aquí si queremos orientarla a nuestra actividad, pues debemos de hablar, pero bueno, es que eso también una industria lo puede colocar, ¿no?, de medidas o estrategias, conceptos que afecten, que nuestra actividad afecte al medio ambiente. Pues por ejemplo podemos decir que antes de actuar sobre una zona natural protegida, por ejemplo, pues vamos a intentar hacer las gestiones necesarias para desviar, si estamos hablando de una carretera, la construcción de una carretera, para desviar esa carretera, si es posible, por otros puntos en los que no aparezca, en los que no entremos en esa zona protegida, ¿no? Pues eso se puede establecer en un concepto, ¿no?, análisis previo de las zonas protegidas para evitar su intervención, ¿no? O sea, dentro de la política ambiental podemos decirle, a la empresa le preocupa este aspecto, ¿no?, y va a utilizar estos recursos para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, si veis, cada vez más los gobiernos también, en lo que es obra pública, están tendiendo a hacer proyectos llave en mano, ¿no?, de los que llamamos EPCs, en los que se hace el diseño, la construcción y la entrega, ¿no?, y luego el mantenimiento durante un periodo. ¿Para qué? Pues para concentrar todo este tipo de cosas, ¿no?, y tener un único responsable. Entonces, y así también debería ser la línea a seguir, porque así podemos tratar nuestra obra como un producto y analizar su ciclo de vida desde el principio al final. ¿Por qué? Porque si el diseño lo hacen otros, pues puede tener otros criterios diferentes a los nuestros, ¿no? Entonces, lógicamente, si el diseño está hecho por otra empresa, lo debemos de considerar a la hora de hacer la gestión ambiental, pero nos establece criterios que a lo mejor nos trastocan un poco nuestra política ambiental, en este caso, ¿no?, nuestras estrategias ambientales. Hemos hablado de indicadores para el seguimiento, y se deben establecer objetivos de mejora y metas. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues objetivos pueden ser como, pues no sé, como la reducción de residuos, que es muy típico, ¿no?, la reducción de residuos de construcción, ¿de acuerdo? Dentro de esos residuos de construcción, por ejemplo, pues en una obra civil tenemos menos que en una de edificación, ¿no?, puesto que en edificación tenemos desde plásticos de los cables, metales, ya no solo del acero de las estructuras, sino de cables eléctricos. Perdón. Tenemos también residuos de sólidos, ¿no?, de cascotes, de partes sólidas de yesos, de cementos, de hormigón, etcétera, ¿no? Entonces, pues los objetivos estos se pueden localizar solo en un único material, o los podemos hacer, como veis, como tenéis en el tema, ¿no?, que tenéis un ejemplo en el que se tratan diferentes tipos de residuos con sus niveles, ¿no?, a controlar para cada uno de ellos. Ya hemos hablado de los procesos. Lógicamente es de lo primero que debemos de establecer para poder ver qué impactos vamos a causar, ¿no?, en el medio ambiente, con lo cual no decimos más al respecto. Otra de las cuestiones fundamentales es la formación y la concienciación. La formación, lógicamente, tiene que ir orientada a aspectos muy particulares para que la gente se sienta motivada. No podemos dar una formación general en qué consiste el sistema de la empresa,
pero la formación específica de cada aspecto ambiental, yo la clasificaría y la daría por aspectos ambientales, pues un poco como se viene haciendo en seguridad y salud, ¿no? Que se tiene muy parecido a eso, ¿no? Que se dan charlas de 5 minutos a diario, cada día a lo mejor describiendo un riesgo de una determinada actividad. Pues esto podemos hacer lo mismo con cada aspecto dentro de una actividad y por equipos de trabajo. Bien, apuntas, Ernesto, también educación. Lógicamente la educación a lo mejor no depende de la empresa constructora, ¿no? Por eso no la incluimos aquí. Lógicamente sí, tienes razón, o sea, si se hace una educación ambiental o, por ejemplo, en España ya se está planteando que porque ahora se trata como, por ejemplo, la gestión ambiental dentro de las escuelas se trata como una asignatura transversal, ¿no? Pero, por ejemplo, sin embargo, ya se está hablando en España de que se quiere incluir la seguridad y salud como asignatura en las escuelas. Con lo cual, bueno, pues sí es importante, pero bueno, eso estamos hablando de un sistema de gestión ambiental de una empresa, con lo cual esa parte sería ajena. ¿De acuerdo? Concienciación, pues cómo hacerla, pues desde pequeñas charlas a carteles, ¿no? Y también, bueno, pues dar premios y castigos. Lógicamente, es una forma también, pues, hombre, a lo mejor no es lo eficaz que necesitamos, pero sí que si algún trabajador recibe algún premio por contribuir más a controlar un determinado aspecto ambiental, pues lógicamente ese trabajador se motivará y los demás a lo mejor se motivan pues porque ven que al otro ha recibido un premio para eso, ¿no? Según apuntáis también, pues entrega de manuales de buenas prácticas, sí, lógicamente, ¿no? Estas buenas prácticas, vamos a ver, todo esto, si está documentado es mucho mejor porque se le da, como se hace en seguridad y salud, tú le das con los riesgos que tiene en su puesto de trabajo y en los que pueden tener influencia en su actividad al trabajador, pero si además de eso se lo contamos, ¿no? Pues es mucho mejor. Dicen los educadores que para que una cosa se aprenda bien es conveniente verla, escribirla y explicarla. Y con lo cual se tiene claro para adquirir un buen concepto, ¿no? Y tener claro un concepto. Entonces, si aplicamos esas tres particularidades a la formación y a la concienciación, pues probablemente obtengamos una eficacia muy alta. Hay que machacar, o sea, los que trabajáis en esto, si hay alguno y nos acompaña alguno, lo sabrá de que hay que estar todo el día dando la matraca para que eso ocurra. Bueno, tenemos los procesos estratégicos y la sostenibilidad, ¿no? Que lo hablaremos al final. ¿Qué debe contener una política? Bueno, pues como mínimo debe ser referencia a requisitos legales, al impacto de las actividades, a la formación y a la concienciación de los recursos, para que la gente tenga claro qué es lo que tiene que cumplir y qué medios se le ponen para que lo haga. Tenemos luego los objetivos y las metas, que deben de ser conformes a todo ese análisis previo del entorno y de las actividades que hemos hecho. ¿De acuerdo? Y estas metas y objetivos deben tener un propósito, lógicamente muy claro, y una forma y una consecución, es decir, se deben de cumplir, con lo cual debemos de tener una forma de medir ese objetivo, de que eso se ha cumplido. Que eso se hace pues, con indicadores, ¿no? Los indicadores que estimemos adecuados, y que también tenéis ejemplos en el tema, y se necesitan unos recursos, lógicamente, para llevar a cabo esos objetivos. Como hemos partido de una planificación con unos objetivos, está establecido también para los procesos un responsable, unos recursos y unos indicadores. Eso es fundamental y no debe faltar en ninguna planificación.
¿de acuerdo? Vamos a ver cómo hemos hablado ya también de los procesos y demás, pues esto lo voy a obviar, puesto que ya sabemos todos en qué consiste, entiendo que todos sabemos ya previamente, que lo habéis estudiado previamente, en qué consiste un proceso. Es importante en los procesos las zonas de interferencia. Por ejemplo, me explico, a la hora de hacer una estructura hay que hacer unas excavaciones, que puede ser corte de taludes, puede ser excavaciones para cimentaciones, con lo cual hay interferencias entre unas actividades y otras, ¿no? Entre los movimientos de tierra y la ejecución de la propia estructura. En esos puntos es conveniente hacer especial hincapié, puesto que, bueno, yo aplico siempre el lema de que unos por otros la casa por barrer. No, es que pensé que lo hacía fulanita. ¿De acuerdo? Entonces, las interacciones entre los procesos son fundamentales y donde habitualmente es donde aparecen los accidentes y donde se incrementa el riesgo, ¿no?, de accidente, tanto ambiental como laboral. Bueno, aquí vemos ya la formación y concienciación, que lo vemos con detalle. La mejor forma de concienciar es el ejemplo. Yo pongo siempre como ejemplo, cuando yo era pequeño, en España hubo una campaña de limpieza que decía algo así como mantenga limpia España. Y resulta que tanto lo daban por televisión que yo, pues bueno, como un niño, pues que en ese momento, pues no sé, la propia inocencia, el no saber, tu primera enseñanza, pues lo acababas haciendo, que tenías un papel y mirabas alrededor y resulta que no veías dónde tirar ese papel. Dices, caray, ¿y ahora qué hago con él? Al bolsillo, y cuando encontrabas una papelera lo tirabas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que esa conciencia que se haga tiene que coincidir con una serie de medios que faciliten, porque si está ocurriendo ahora mismo, a lo mejor no sé, en España es muy normal ver unos contenedores para el reciclado y sin embargo los tienes a lo mejor cada 500 metros, con lo cual cada 500 metros o a lo mejor los tienes en unas determinadas direcciones, y si vas para el lado contrario no, pues claro, no vas a andar cargando con todos los diferentes residuos, ¿no? Se debe facilitar. Por ejemplo, en España se plantea así, pero en países europeos como Alemania y Suiza, pues lo que hacen es tener dentro de las casas, que ya están pensadas para eso, pues dentro de los garajes unas zonas de acumulación de contenedores en las que puede entrar el camión, los diferentes, ¿no?, los diferentes camiones de gestores de residuos, y cogen y descargan los contenedores de su determinado residuo. Por ejemplo, en Austria tienen dentro de todos los edificios una zona abajo, un pequeño local donde meten todas las basuras. ¿Qué hace? Llega allí el contenedor del papel, aparte de tenerlos en las calles, ¿no? Pero el contenedor del papel lo cogen y lo vacían. O sea, son... Eso tardará en España, pues sí, pero simplemente porque no tomamos, por ejemplo, un edificio, como si analizamos el ciclo de vida, eso se incorporaría inmediatamente, puesto que en el diseño se debe, dentro del ciclo de vida está también el uso de ese recurso que es el edificio. Planificación, por supuesto, pero bueno, esperemos que tarde un poco en cambiar. Desde luego, si hacemos planificación, el riesgo de que ocurra cualquier cosa es menor, ¿no? Eso no quiere decir, no puedes prever todo, ¿no? Pero los riesgos se disminuyen, ¿no? El impacto del riesgo se disminuye mucho. Tenemos también lo que yo llamo procesos estratégicos, que es todo lo que es el liderazgo, todo lo relativo en la nueva norma de liderazgo. Y incluimos también aquellos procesos relacionados con las partes interesadas, ¿de acuerdo? Principalmente los clientes, ¿no?
Por ejemplo, la interacción con el cliente normalmente la basamos en encuestas, es muy dado a basarse en encuestas, pero en un proyecto, en una obra, las reuniones de obra es una fuente de información de si el cliente está contento o no, porque bueno, todos los que habéis trabajado en obras sabéis que en estas reuniones siempre está el cliente, no has cumplido con esto, vas retrasado en esto no lo has hecho bien, mira, he hecho esta foto de que aquí no tenéis barandillas, o he hecho esta foto, mira, porque se ha acabado y está todo el hierro ahí tirado y lleva ahí 5 días. Mira, una foto de cada día, ¿no? Entonces, todo esto es información para que debemos de recopilar para mejorar nuestro sistema de impacto ambiental, ¿no? de gestión ambiental. El día a día con el cliente, puesto que también tiene inspectores en campo. Eh, Tenemos también, bueno, pues las no conformidades nos dan información, lógicamente, si ya no las internas, sino que el cliente también te pone una no conformidad, las quejas del cliente, ¿no? Y bueno, y todas las sugerencias que pueda hacer, porque también hay veces que el cliente te dice lo que estás haciendo bien, ¿no? Entonces, pues eso también, las sugerencias y reconocimientos es una cosa que se debe explotar mucho en gestión ambiental y en seguridad y salud, porque refuerza las actitudes del personal para la concienciación. Dar difusión a eso vamos, es muy bueno, yo lo he experimentado y tiene mucha fuerza, ¿no? Porque siempre, claro, estás acostumbrado a que vienes de una reunión de obra en la que te han puesto a escurrir, ¿no? Y, y el jefe de obra empieza a distribuir tareas, oye, ¿qué pasa esto? Hay que arreglar esto, hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro. Y siempre nos olvidamos pero nos ha dicho que esto lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Yo creo que dar difusión en hitos, ¿no? En cartelería también. En el mes por ejemplo, eso lo hace mucho seguridad. En España no se usa mucho porque es un modelo muy anglosajón, pero se pone el número de accidentes y se va cambiando en cartel con el número de accidentes con baja, sin baja, el número de las perdidas, etcétera. Con lo cual, si allí aparece siempre cero o aquello crece muy poquito, la gente lo está viendo y dice, uy, qué bien. Y encima luego debajo un cartel diciendo, este mes, accidentes cero, ¿no? Pues lógicamente la gente se siente más motivada al ver ese tipo de cosas. Bueno, Ernesto, dices que los registros y todo esto eh, se llama información documentada y que suena más feo. Bueno, tampoco, tampoco mucho más. Lo que sí deja es que todo lo que haya que comentar deja mucha más libertad que anteriormente. Todos esos 6 procedimientos que había que hacer obligatoriamente desaparecen y está en la empresa el documentar lo que ellos realmente consideren importantes. Pues mira, si en un almacén de materiales ya lo hacen, está bien, ¿no? Si es que eso es una forma de motivación, lógicamente. Ya sabéis que muchas veces funcionamos, es como una competición, es como un partido de fútbol, ¿no? Lógicamente los que van en cabeza pues se motivan más y lógicamente tenderán a hacer las cosas mejor. Los que van a la cola pues ya están los pobrecitos más desesperados y tendrán más fracasos, ¿no? Simplemente por moral, ¿no? Porque les baja la moral. Bien, Ernesto, eso que apuntas en cuanto a accidentes de trabajo, pues está bien, ¿no? Pues se puede aplicar también a accidentes ambientales. Yo lo que vengo a decir que toda la información positiva, y de hecho la nueva norma lo plantea ya como riesgos y oportunidades, o sea, y no me refiero solo a los análisis previos, sino todas las oportunidades de mejora que pueda haber se deben de aprovechar. Todo aquello que se hace bien se debe, por ejemplo, una cosa muy típica ahora, sobre todo en las grandes empresas, son las memorias de sostenibilidad, donde si os dais cuenta y abrís alguna, aquello todo parece que está muy bien. Deben de contar todo, lo bueno y lo malo, pero somos así, ¿no? Intentamos contar solo lo que lo bueno y lo malo lo tratamos de ocultarlo. Pero bueno, es otra forma de dar valor a ese tipo de cosas. Bueno, vuelvo a hacer aquí en el seguimiento
Y medición, que ya hemos hablado antes, ¿no?, de la importancia de los registros. No pongo más que la importancia de los registros porque son fundamentales. Si no registramos las cosas, no tenemos información. Y este registro no tiene que ser porque ser solo papel. Pueden ser registros gráficos, como he comentado, vídeos, fotos, etcétera, ¿no? Bueno, y luego tenemos lo que, dentro de los procesos estratégicos, la revisión por la dirección, que, como habíamos establecido al principio, bueno, todas las grandes empresas o la mayoría de las empresas tienen una parte corporativa y otra parte de proyectos de obra. Pues la revisión por la dirección aquí hay un poco más de complejidad porque hay que conectarlo, ¿no?, diferentes centros de trabajo. Lo suyo es que se haga revisión por la dirección a nivel corporativo y revisión por la dirección a nivel de obra. ¿Para qué? Pues para ver cómo va la obra. Lógicamente, si una obra dura menos de un año, pues a lo mejor esa revisión hay que plantearla hacerla cada 6 meses, por decirlo así, o no adaptarla al tiempo de duración del proyecto. Pero es importante porque una es de más a nivel estratégico y de medidas generales de mejora, lo que se va a obtener de esa revisión por la dirección, y la otra es de aplicación práctica al proyecto que estamos y la obra que estamos llevando a cabo. Entonces, es conveniente hacer esa revisión. Yo, cuando he estado en los proyectos en los que he estado, aunque no venían los sistemas de calidad de la empresa, los he hecho incluso de las obras, o por lo menos le he pasado un pequeño resumen de cosas que están funcionando y de cosas que no, que se están llevando peor, ¿no?, al jefe de obra, con lo cual, bueno, le sirve de guía para hacer más incidencia en el próximo periodo y corregir a lo mejor cuestiones, medidas, ¿no?, medidas de control y medidas preventivas. Bueno, y la planificación estratégica, lo que hablábamos antes. Ahora hablamos de la huella del carbono, porque ya viene una parte aquí al final, en la última diapositiva, que es la de sostenibilidad. Y es donde, bueno, tenemos la vuelta a empezar, ¿no? La planificación se debe basar en toda la información que tenga la empresa de cualquier parte de su gestión. En este caso, pues si hablamos de medio ambiente, debe estar orientado en la información tomada, debe estar hecha sobre la información medioambiental que se haya conseguido, ¿vale? Y ahí entramos en el ciclo PDA, bueno, en el ciclo de planificar, hacer, verificar y chequear y mejorar, ¿no? Bueno, tenemos la parte de sostenibilidad en la construcción, que es la planificación, ¿no?, la gestión del proyecto y la mejora. Debemos incluir en la fase de diseño todos los impactos, cumplir todos los requisitos especificados. Respecto a eso que acabas de apuntar, Ernesto, que me parece muy interesante que lo hayan pedido, ha cambiado. En noviembre del año pasado en España salió la nueva ley de contratos del sector público, y esto incluye administraciones y empresas públicas o en las que el gobierno o las administraciones tengan participación, que ha entrado en vigor ahora el 8 de marzo. Y viene este tipo de cosas. Está planteado como un aspecto más global, que es la responsabilidad social corporativa, y es importante tener este tipo de cosas pendientes. Claro, la huella del carbono es una de las cuestiones más que pueden impactar más, ¿no? Y que por el cambio climático, por los compromisos que puedan tener los estados con el cambio climático, pues por eso a lo mejor lo piden. Yo recuerdo esto, ya lo hicimos, yo lo hice en 2006, 2007 y 2008, ¿no?, casi antes de la crisis, los años previos a la crisis. Lo hice porque en aquel momento ya había normativa al respecto por el
por el mercado este del CO2, ¿no? El mercado famoso del CO2. ¿De acuerdo? Entonces, ahí teníamos que evaluar, por ejemplo, todas las emisiones de las plantas de asfálticas, lo que teníamos, y de una forma y de otra forma estimábamos también las emisiones, ¿no? De los vehículos, ¿no? Por las medidas que nos daban de las inspecciones técnicas de vehículos, porque no, claro, se puede comprar un medidor y medirlo diariamente o quincenalmente cada máquina que se tenga, y es una forma de obtenerlo, ¿eh? Este tipo de cosas, lógicamente, va siendo cada vez más global. Entonces, y cada vez se va, no digamos dificultando, porque las empresas que vayan más o menos al día podrán aprovechar esto como elemento diferenciador. Y es una gran noticia oír que ahora ya todo este tipo de criterios de responsabilidad social corporativa, como son datos ambientales, de gestión de la huella del carbono, de gestión de consumos, que bueno, también hay parte de huella del carbono ahí, de gestión de residuos, etcétera, se tengan en cuenta, que también se tienen en cuenta a la hora de puntuar la parte técnica de la licitación. También se tienen en cuenta los aspectos como de igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres, en el número de trabajadores por sí mismo, de si tiene 4 o si tiene 6, cuáles son discapacitados, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos son, no sé, de otros países. Todo este tipo de cosas las puntúan, ¿no? Y si encima hay equilibrio entre ellas, pues sería ya el no va más, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos. Ha sido muy interesante, me ha gustado mucho vuestra participación y, bueno, y perdonad el hecho de no haber grabado porque os he tenido aquí un poquito más de tiempo. Muchas gracias, Ernesto, por avisarme. ¿A qué te refieres con alguna idea respecto al caso práctico? No entiendo la pregunta. El caso práctico, uno de los casos prácticos, porque en principio se plantea uno por cada tema, pero dos de ellos son obligatorios, ¿no? Si no me equivoco. Ah, vale. Si ese es uno de los obligatorios, porque en principio, bueno, a mí yo cuando me lo preguntaron les dije que me daba igual, que dependería un poco de los otros compañeros, ¿no? Vamos a ver, en cuanto al caso práctico, simplemente se trata de que cojáis unos objetivos de cualquier cosa, de reducción de residuos, de pues no sé, de control de vertidos. Imaginaros, pues, ejemplo, que claro, es que cada caso es muy particular, pues que tenéis maquinaria más o menos vieja y que están perdiendo aceite, ¿no? Entonces, uno de los objetivos puede ser disminuir ese número de esa cantidad de vertidos. ¿Cómo se puede gestionar eso? Pues en teoría, si hay un vertido en el suelo, se debe de recoger ese suelo, ¿no? Y mandarlo a un gestor de... Ah, sí, tienes razón en el tema de hormigón y ferralla. Vale, pues en cuanto al hormigón, pues un objetivo de reducción en el que, bueno, que de lo que se trata es que defináis el objetivo, deis una idea de cómo se puede reducir, qué medios se necesitan y cómo y cuándo, cómo se va a controlar, ¿vale? ¿Cuál es el indicador? No simplemente es establecer es un ejemplo, o sea, realmente que os lo podéis inventar, o sea, no tiene por qué ser real. ¿Vale? Entonces, lo que sí debe de constar es el indicador, el responsable de controlar ese objetivo, los recursos que se necesitan, cada cuánto tiempo se va a hacer el seguimiento, es decir, planificar el seguimiento de ese objetivo,
que para eso es lo que revisar los indicadores, pues no sé, cada 3 meses, cada 2 días, lo que sea, ¿vale? Y luego también dar una serie de explicaciones, ¿no? De cómo se pretende conseguir. Esa sería la línea. Sí, vamos a ver, eso es lo que está planteado es lo que está planteado en el tema, ¿vale? En cuanto a reducción de residuos. Pero vamos a ver, si alguno, porque yo tampoco, claro, lógicamente cuando planteas esto antes de, si alguno creéis conveniente o creéis que algo puede ser algún otro tipo de objetivo referente a otra actividad, por ejemplo, vertidos ¿no? O por ejemplo, afección, ¿no? La disminución de la afección de las aguas o cualquier otra cosa, perfectamente lo podéis hacer, ¿eh? Yo he planteado esos dos modelos porque, bueno, pues por tener algo práctico, o sea, pero la calificación, aquí ya os estoy diciendo mucho, va a ir dirigida más bien a la forma de cómo lo planteáis que al contenido, ¿eh? ¿Vale? O sea, se trata de que aprendáis a plantear objetivos. Esa es la idea clara del tema práctico. Sí, Ernesto, si quieres hacer de otra cosa, pues también, porque bueno, pues así a lo mejor, o sea, tenemos más ideas y aprendemos todos un poco, ¿no? ¿Vale? Yo pues todo eso, pero si planteáis objetivos ambientales diferentes a esas actividades que he puesto yo ahí en el tema, pues también os la calificaré igualmente, ¿eh? Bueno, pues nada más, muchas gracias a todos y espero que os sea de utilidad. Sí, puede ser eso o puede ser, Ernesto, puede ser también los dos objetivos sobre una actividad. O sea, podéis elegir plantear un objetivo en cada actividad de reducción de ferraje de hormigón o podéis, para la reducción de hormigón, podéis poner a lo mejor dos objetivos, ¿eh? Bueno, porque realmente no sé si es de reducción, creo que habla del tema de estructuras, ¿no? Entonces, pueden ser dos objetivos para una misma cosa o dos objetivos para diferentes, ¿eh? O sea, con dos, el asunto está en que hagáis dos objetivos, no es porque, bueno, si alguno quiere hacer 3 o 4, pues mira, qué bien, pero bueno, tampoco es necesario que perdáis el tiempo, ¿no? Se trata de que sepáis plantear objetivos dentro de lo que es el sector de la construcción, ¿no? Porque si alguno me suelta, no sé, pues, pues algo que no tenga nada que ver con construcción, pues hombre, tampoco se trata de eso, ¿no? Y si alguno lo hace, pues también decídmelo, ¿no? Porque podría tenerlo en consideración, porque a lo mejor muchos de los que estéis aquí no trabajéis en construcción, no lo sé, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención y ya cualquier cosa, si la